Bienvenido a nuestro canal Inagrofar TV. En nuestra sección Avicultura y Porcicultura, hoy tocaremos un tema bien interesante sobre la producción porcina. Soy Charlie Farfán López, ingeniero agrónomo zootecnista con maestría en producción animal y consultor técnico de la empresa. Como te dije anteriormente, vamos a hablar con un tema interesante y tiene que ver con la alimentación de la cerda durante la lactancia. ¿Y por qué es interesante? Porque de acuerdo a cómo alimentes a tu cerda, qué le das, vas a tener más o menos lechones al destete, con menor o un adecuado peso al destete. Entonces es bien importante este punto. Por ello vemos entonces, así como lo vimos en la clase pasada, que la alimentación de la cerda lactante representa el 6% cuando comparamos toda la oferta de alimento en una granja de ciclo completo. En comparación con lo que consumen las cerdas en la fase de gestación, los lechones en preinicio, los lechones en inicio, o sea, destete, cuando dan crecimiento y la fase del engorde. Sí. Ese 6% es bien importante para tener una mayor productividad, sobre todo cuando vemos la productividad en función al peso. No solamente la cantidad de lechones que se destetan, sino la cantidad en peso, en kilogramos que se llevan al destete. Y es bien importante que así como hablamos la clase pasada, que la puedes revisar en nuestro canal, recuerda, suscríbete y rechequea todos los videos que van hasta ahora de las clases gratuitas. Hablamos de que la alimentación debe ser balanceada utilizando materias primas de excelente calidad para un ajustado aporte de proteína, de energía, así igualmente de los aminoácidos sintéticos que se deben utilizar, las vitaminas, minerales trazas, aditivos para mejorar la calidad de ese alimento como son las enzimas, antioxidantes o absorbentes de microtoxinas que son bien importantes utilizar. Pero en este punto debo recordarte que hay que cuidar la calidad de las materias primas porque las cerdas lactantes demandan muchos nutrientes. Y también hay que cuidar la inclusión de esas materias primas, sobre todo las materias primas de origen cárnico, como que aportan proteína, como la harina de carne o la harina de pescado, que puede cambiar el sabor de la leche de la madre y eso puede generar un efecto en el consumo por parte de los lechones. Esos alimentos balanceados, igual como lo vimos en la clase de la alimentación de la cerda gestante, nos regimos, o el formulador, la empresa se rige mediante tablas de requerimientos o el formulador fabrica las tablas según el requerimiento que quiere que consuma esa cerda. Y para ello existe literatura como las tablas de la NRC, las normas de FENAC, que es la Federación Española de Nutrición Animal, las tablas brasileñas para aves y cerdos y las recomendaciones según la genética. La genética, si es Top Pig Norwin, Choice Genetic o Pig Andina, tiene sus requerimientos ya específicos en cada fase de producción y eso también puede ser útil a la hora de fabricar un alimento balanceado. Aquí te comparto este ejemplo sobre los requerimientos indicados en las tablas brasileras para aves y cerdos, en este caso requerimientos nutricionales de cerdas reproductoras en lactación, donde se especifica según el requerimiento, según el peso de la cerda, la ganancia de peso de la camada o pérdida también de peso que puede tener la cerda. Y así tenemos entonces la energía metabolizable que debe consumir, proteína bruta y digestible, los minerales o macrominerales como calcio y fósforo. Y también bien importante, interesante, en esta tabla que colocan minerales electrolíticos, como es potasio, sodio y cloro, que es importante en aquella producción que está ubicada en zona tropical, donde hay incidencia del estrés por calor. O sea, es clave esos electrolitos para mantener el balance ácido-base al momento que el animal comienza a trabajar su metabolismo para disipar calor y mantener un adecuado balance electrolítico. También clave que estas tablas nos aportan, nos dan información de los aminoácidos o el perfil de aminoácidos que debe tener el alimento para que el animal tenga un buen desempeño y es importante utilizar siempre los aminoácidos digestibles al igual que la proteína digestible. Luego que se formula ese alimento, tenemos que tener enfocado que ese alimento en la fase de lactancia tiene un objetivo clave y es destetar un mayor número de lechones por camada
destetar lechones uniformes con buen peso. O sea, no es únicamente la cantidad, sino el peso en que se desteta esa cantidad específica de lechones. Y igualmente importante mantener la condición corporal de la cerda. Si esa cerda consume un alimento balanceado que no es para cerda lactante, que no ha ajustado a los requerimientos que necesita en esa fase de producción, por ejemplo, se le oferta un alimento para pollos de engorde, gallinas ponedoras o alimentos de vaca lechera, no existe una adecuada respuesta productiva, porque no está ajustado a lo que el animal necesita desde el punto de vista nutricional. Por lo tanto, ella al momento de tener déficit va a tener ciertos problemas que van a afectar la productividad. Entonces, en base a esto tenemos que cuando existen exceso de proteínas en la dieta que estás utilizando, incrementa las pérdidas urinarias, existe una ligera disminución del consumo de alimentos, pero lo más fuerte de todo esto es cuando existen déficit de proteínas, ya que disminuye la producción de leche y eso automáticamente va a afectar el crecimiento de los lechones, va a afectar la cantidad de lechones al destete y el peso al destete. Por otra parte, incrementa el tiempo de entre el destete y la cubrición. Eso, o sea, se traduce en que aumentan los días no productivos. Por otra parte, tenemos que el requerimiento asociado a la energía cuando está en déficit, tenemos que ese bajo consumo de energía incrementa las pérdidas de peso, o sea, al momento del destete, la cerda va a tener menos peso, mayor intervalo de destete-cubrición, aumenta, o sea, los días no productivos, se reduce el tamaño de la camada en parto siguiente. Lógico, si esta cerda se consumió parte de su cuerpo o las reservas corporales, no sé, por lo tanto, tiene menos capacidad productiva y reproductiva en el siguiente parto. Igualmente, incrementa la tasa de reposición, o sea, las cerdas flacas que va a estar por debajo de 2 como condición corporal son las que se ganan el boleto para ser descartadas y por lo tanto de ello depende cómo manejes la alimentación. En base a esto hay una relación clave, donde por cada kilo de peso perdido de la cerda, eso equivale a 0.4 días de aumento entre el destete y la cubrición. ¿Se imagina si la cerda pierde 10, 15, 20 o 30 kilos? Un efecto bien importante. Por cada 10 kilogramos de peso perdidos, reduce 0.5 lechones en el próximo parto. Si ya pierde 20 kilos, por lo menos, o mínimo, o esa granja o esa cerda va a tener un lechón menos en la siguiente producción o fase de producción. Igualmente, por cada kilo de peso perdido, equivale a la reducción de 0.24 milímetros de peso de grasa dorsal. Eso lleva a que la cerda va a tener menos capacidad o menos mantenimiento, menos fuentes de reservas corporales para mantenerse en el tiempo y más cuando existe un problema alimenticio. En base a esto también tenemos que existe una influencia, una relación entre esas pérdidas y los días no productivos o el intervalo de destete-cubrición, que como se explicó anteriormente. Pero en este gráfico vemos cómo esa relación, a medida que la cerda aumenta la pérdida de peso, en este caso se ve en porcentaje, vemos cómo afecta los días o aumenta los días no productivos. Y vemos claramente en este cuadro que las cerdas primerizas son las que más se afectan. Y esto se debe a que la cerda primeriza aún está en crecimiento. Porque básicamente todos los animales cumplen 3 principios o cumplen 3 objetivos, donde es el mantenimiento, el crecimiento y la producción. Entonces, las cerdas primerizas aún están en mantenimiento, crecimiento y producción, mientras que las cerdas con 2 partos o de 3 a 5 partos, sobre todo las de 3 a 5 partos, ya están crecidas o ya culminaron su crecimiento, por lo tanto, se dedica en función a lo que es mantenerse y producir. Entonces, en ese enfoque tenemos que manejar la alimentación y cumplir esos factores importantes como es el mantenimiento y la producción, mientras que las cerdas primerizas tenemos que enfocarnos a alimentarlas para que se mantenga, para que crezca y produzca. Se ve importante cuidar estos aspectos en función al número de partos de las cerdas, cómo manejar la alimentación y evitar las pérdidas que van a afectar el tiempo entre el intervalo de destete-cubrición.
En base a lo anterior, tenemos cómo debemos manejar la alimentación. Los primeros 3 días te recomendamos a que manejes la alimentación restringida. Puedes ofertar entre 1 a 3 kilos de alimentos por cada día. Lógicamente, el primer día no consume alimento y tomándolo como primer día el momento del parto, el día que inicia el parto, no hay consumo de alimento, por lo tanto no vale la pena ofertar alimento en ese día. ¿Por qué? La cerda se dedica al proceso de parto, hay una gran pérdida de energía, sí es importante que disponga de agua, pero luego a partir de los 3 días es que ya comienza a aumentar el consumo de alimentos. Por tal motivo, a partir del 4.º día recomendamos aplicar la alimentación ad libitum, o sea, ad voluntad, que la cerda siempre tenga alimento disponible en su comedero. Eso es importante. Y con el paso de los días, que al 4.º, 5.º, 7.º día, se debe ajustar la oferta de alimentos siempre, y eso nos va a llevar que ella va a consumir entre 7 a 9 kilos de alimentos como máximo. Todo esto va a depender del tamaño de la camada. A medida que aumenta la camada, aumenta la demanda de nutrientes porque ella necesita producir mayor cantidad de leche y es la forma idónea para garantizar un adecuado peso al destete. Por ello te comparto esta gráfica reportada por la PIC Andina en el 2016, donde se compara la alimentación restringida versus la alimentación ad libitum, donde hay diferencias desde el punto de vista estadístico. Por un estudio hay diferencias significativas, donde los cerdos o la cerda que fue alimentada con restricción, el peso del destete con 21 días en promedio fue de 5.44 kilos, mientras que las cerdas que consumieron alimento ad libitum, que siempre tenían alimento constante en los comederos, obtuvieron 5.8 kilos de peso vivo al destete. Eso en promedio. Podemos decir que numéricamente es una pequeña diferencia, pero esa pequeña diferencia, esos gramos, son bien importantes cuando se evalúa el crecimiento de esos cerdos en el futuro, después del destete. A los animales que son destetados con mayor peso tienden a salir más rápido al beneficio y se invierte menos cantidad de alimento balanceado, y eso es importante porque el costo mayor que se presenta en la producción porcina tiene que ver con la alimentación. Otro aspecto clave a considerar en el manejo alimenticio de la cerda lactante es la disponibilidad de equipos. ¿Qué tipo de comedero se está utilizando? ¿Qué forma tiene ese comedero? La capacidad, el tamaño de ese comedero para tener suficiente capacidad de ofertar alimentos constantemente a la cerda lactante. Por ejemplo, en esta imagen que vemos acá, vemos estos comederos con dosificadores que le podemos agregar entre 8, 7 o 9, 10 kilos de alimento, y eso garantiza que ella constantemente puede tener alimento balanceado. Otro punto importante en este aspecto es la disponibilidad de agua. Siempre debe tener agua disponible la cerda. La administración de alimentos podemos también hacerla en varias veces al día, pero siempre tenemos que asegurar que nunca falte alimento en ese comedero. Por eso llamamos ad libitum, y es más que todo porque ella tenga siempre alimento disponible para consumir. No es que voy a ofertar 3 kilos en la mañana y luego no doy más alimento en el día, sino que puedo hacer varias ofertas de alimento durante el día, garantizando que siempre la cerda pueda consumir su alimento balanceado. En base a esto tenemos que el manejo correcto de la alimentación en las cerdas lactantes, hay que cumplir principalmente el uso de materias primas de alta calidad nutricional y de alta digestibilidad. Esto es importantísimo manejarlo, sobre todo aquellas granjas, empresas, productos que tienen capacidad de producir su propio alimento balanceado. Al momento que ofertamos el alimento balanceado hay que chequear el alimento que está quedando, si un alimento es muy viejo, si está muy apelmazado o pegado en el comedero, hay que quitarlo para garantizar que el alimento que estamos ofertando sea lo más fresco posible y con mayor inocuidad. Incrementar las raciones de oferta de alimentos durante el día. Podemos hacer 3 a 4 ofertas de comidas al día, garantizando que siempre exista alimento balanceado en el comedero. Inclusive, si en la granja existe un turno de noche, se puede planificar una cantidad de oferta de alimentos durante la noche, porque eso ayuda a que siempre la cerda tenga nutrientes disponibles y eso va a ayudar a mantener una adecuada producción de leche.
Importante que en ese alimento balanceado tenga un buen contenido o aporte de aminoácidos, sobre todo de lisina, que es bien importante en la producción de la leche. Y como dije anteriormente, al menos 3 días antes del destete, es importantísimo disminuir la oferta de alimento balanceado. ¿Qué sucede? Con esa disminución 3 días previo al destete nos ayuda a que va a bajar la producción de leche, no va a afectar el peso al destete, porque la producción que va a existir al momento es suficiente para que la cerda pueda destilar pesos adecuados en ese momento, pero ayuda a que el momento del secado vamos a disminuir esa oferta de alimento, y cuando ya se desteta y comenzamos a trabajar para que tenga un buen incentivo en el próximo celo o a la aparición del celo, va a ayudar que ese proceso sea lo más corto posible. O sea, que el intervalo de destete y cubrición sea lo más corto, y es lo ideal porque queremos que existan menos días no productivos en la granja. Importante, el agua. Señores, el agua es importante que siempre esté disponible, agua fresca, agua potable. Aquí te comparto que la cerda debe consumir entre 20 a 35 litros de agua. Eso puede variar de acuerdo al ambiente. No es igual una granja o una maternidad que tenga ambiente controlado a una granja que esté con maternidad abierta, que tenga incidencia por estrés por calor. Y esas granjas que tienen incidencia por estrés calórico son las que van a tener mayor consumo de agua, porque el agua es la manera de, o al momento que la cerda consume agua, es la manera de disipar calor. Es una de las fuentes para disipar el estrés por calor. Entonces, esto nos lleva a que puede existir una relación de 1 a 8, por cada kilo de alimento consumido de la cerda va a consumir 8 litros de agua. También es clave tomar en cuenta que la leche tiene un 80% de agua, por lo tanto, la demanda de agua es importante. Para producir un litro de leche, la cerda debe consumir entre 2.5 a 3 litros de agua. Y la cerda produce en el día entre 10 a 12 litros de leche, por lo tanto necesita consumir entre 25 y 36 litros de agua por día. Es bien importante dar un alimento balanceado, ajustado a la fase de producción, que sea alimento para cerdas lactantes y con buena calidad y cantidad de agua. Otro punto clave en el agua es el caudal, la velocidad. Ella debe disponer de un bebedero que le oferte 2 litros de agua por cada minuto. Entonces tenemos también que es clave en los registros en esta fase de producción, registrar la alimentación, la cantidad de alimento que se está ofertando. Tienes que medirlo. Tienes que medir cuánto alimento oferta, qué alimento queda, porque eso nos ayuda a ser eficiente en el manejo de la alimentación, y por ello te comparto un índice clave, un indicador clave, que es la conversión de alimentos. Si quieres evaluar esa conversión de alimentos en función a la fase de lactancia del celo que están haciendo y a lo que estás destetando, puedes tener únicamente medir lo que es el consumo de alimentos entre la lactancia, dividirlo entre el peso de los lechones de la camada al destete. Pero recuerda que si quieres evaluar la eficiencia en función a esa camada, que el peso al inicio de la maternidad depende de todo lo que se hace en la gestación, entonces tienes que medir esa conversión en función al alimento que consume la cerda durante los días no productivos, el alimento consumido durante la gestación y el alimento consumido durante la lactancia. La sumatoria de todo ese consumo de alimento te genera un total de consumo que vas a dividir entre el total de kilos de lechones destetados. Por ejemplo, una cerda consumió en los días no productivos o entre intervalos de destete-cubrición 18 kilos de alimento. En la gestación consumió 260 kilos de alimento. En la lactancia tuvo un consumo de 195 kilos y para un total de 473 kilogramos de alimentos divididos entre 92.4 kilos de lechones al destete, o nos da que tiene 5.11 kilogramos, perdón, 5.12 de conversión. No existe unidad porque es adimensional, dividimos kilogramos entre kilogramos y ahí se desaparece la unidad, por lo tanto tenemos este valor de conversión. ¿Qué es importante en este efecto? Que mientras mejor es la calidad del alimento, ella debe consumir menos alimento en gestación y en lactancia, pero debe tener respuesta en mayor peso al nacimiento de los lechones y mayor peso al destete
de los lechones para tener un mejor valor de conversión de alimento. Así llegamos al final de esta clase. Recuerda usar alimento adecuado para la célula lactante. No inventes a dar un alimento para gallinas ponedoras o vaca lechera, que porque es más barato. Lo barato te va a salir caro en este proceso productivo. Evalúa constantemente la oferta alimenticia durante el avance de los días de la fase de lactancia. A medida que pasan los días debes aumentar la oferta de alimento porque requiere mayor producción de leche, por lo tanto demandas mayor cantidad de nutrientes. Y siempre tener disponible adecuada agua fresca, agua potable, con buen caudal. Y siempre llevar registro de la oferta de alimentos que estás llevando para saber qué es lo que estás consumiendo de alimento balanceado cada cerda que tienes en tu unidad de producción. Y llegamos al final de esta clase. Recuerda seguir nuestras redes sociales @agrofar en Instagram, Facebook y Telegram. Y suscríbete a nuestro canal. Recuerda, dale me gusta a este video, comparte este video en tus redes sociales, compártelo con tus amigos. Estamos ubicados en Turmero, Estado de Aragua, Venezuela. Asesoramos y capacitamos para optimizar tu producción.